Cuando me dijeron 15 minutos para la charla, la reacción intuitiva fue, es muy poco tiempo, ¿sí? Después me acordé que Laurita, mi mujer, que es muy linda, es abogada y además tiene un posgrado en escribanía. Le gusta hablar mucho, además. Así que andá a ganarle una discusión a una abogada con posgrado en escribanía. No solo te la gana, sino que además labra un acta indicando los motivos por los cuales te ha ganado la discusión. De ahí me di cuenta que 15 minutos de hablar solo y sin que me ganen esa discusión podía ser muchísimo tiempo. A propósito, está corriendo demasiado rápido esa cuestión. Entonces, la idea un poquito, y tomando algo de lo que decía el doctor Quiroga en la primera charla de hoy, era comentar con ustedes algunas cosas que pasan en la práctica, no solo en la academia, cuando uno está frente a los alumnos o frente a los estudiantes, sino también en la práctica en los sistemas reales de producción. Estas premisas para adoptar cualquier tipo de tecnología, en mi caso ganaderas principalmente, pero siempre como parte de un equipo que están los agrónomos de la parte agrícola, los veterinarios, el dueño, por supuesto, y aquellos que están ejecutando las tecnologías. ¿Sí? La primera cuestión que quería discutir con ustedes es la priorización con suma prudencia. Esto es, para dar un ejemplo práctico, ¿para qué discutir si vamos a usar grano de maíz partido o grano de maíz entero si no tenés todavía consolidado el camino en donde el mixer va a entregar el alimento o la mitad de la comida cae fuera del comedero? ¿Sí? Es la cuestión de la priorización. Me preguntan, ¿maíz entero, maíz partido? Repregunto, ¿cuál es tu conversión de alimento en carne? No lo sé. Entonces, lo segundo es la simplificación. Cualquier nueva tecnología debería ser simple, pero no entendamos por simplicidad un primitivismo innecesario. ¿Qué quiero decir con esto? Yo puedo estar trabajando con una tecnología que necesariamente va a complejizar un poquitito más el sistema, pero debe ser simple para que pueda ser aplicable rápidamente y para que yo pueda convencer al jugador clave, que primero tengo que identificar. ¿Quién es el jugador clave a convencer? ¿Es el dueño de la compañía o quizás es ese que tiene que ejecutar esa tecnología todos los días? ¿Sí? Una vez que uno identifica ese jugador clave, se concentra en él para tratar de lograr el convencimiento. Sin convencimiento no hay adopción de esa tecnología. ¿Sí? Y lo último es la prolijidad. No hay tecnología bien aplicada si uno no es prolijo. Un ejemplo clave lo veo, me parece, en esa foto. Ese es un sistema de silaje de autoconsumo que mucha gente dice, uy, qué desperdicio que tenés y que un montón de otras razones. Yo digo, no, depende de la prolijidad de quien lo hace. Ahí había 400 animales con 2 bolsones suplementados por un complemento de un nivel proteico sumado a los minerales y el antibiótico ionóforo para una dieta de recría de 750 a 800 gramos de ganancia por día. Me puede alguno decir, además miren el nivel de inversión, ¿no? Las maderas, eso ya está patentado el sistema. En la cría, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es desterrar ese viejo approach del rengo en el safari, ese que cuando aparece el león dice no corran que es peor. ¿Sí? Tenemos que desterrar el acá eso no se puede hacer, con el que me reciben muchas veces en algunos campos en Corrientes, en Entre Ríos, en Provincia de Buenos Aires, en La Pampa, etc. No, eso acá no se puede hacer. Pará. Hay cosas que físicamente son imposibles de hacer. Pero pensemos, como decía Lalo Mir ayer, pensamiento lateral, busquémosle la vuelta. Si estamos convencidos y tenemos gente prolija, quizá podemos encontrarle una vueltita de tuerca para ingresar con las tecnologías. Prioricemos qué tecnología es la que nos conviene. En el caso de la cría, yo creo que la ambientación y el manejo de los circuitos, entendiendo esto por casos prácticos, decir, bueno, tenemos 4 tipos de ambientes en campos de cría complicados, en zonas agrícolas. Puedo hablar del Seguila Oriental, que lo conozco, y de otros grupos CREA de la zona, en donde podemos tener ambientes muy malos, ¿sí? Les llamamos letra D, ¿sí? Y después están los otros, los mejores, A, B, C y D, entendiendo por A un ambiente que no es agrícola puro,
pero que soportaría una buena implantación de festuca, digamos, una pastura de suelo marginal. Si yo puedo ambientar el campo de cría, intentar el manejo en forma de circuitos, con monitoreos bimensuales, en donde se esté trabajando en el estado corporal de la vaca y en el estado del recurso forrajero, ese monitoreo bimensual me permite irme anticipando al problema que puedo llegar a tener, porque como dice Christian Feldkamp también, digamos, el plan como tal quizás no es lo que importa. Lo que importa es el proceso de planificación. Porque en ese mismo proceso yo imagino mi plan A, pero al mismo tiempo tengo un plan B por si lo que sigue falla. ¿Sí? Los pastoreos horarios son algo en los cuales vamos a tener que entrar como criadores. ¿Sí? ¿Qué es pastoreo horario? Un ejemplo que estamos haciendo en varias zonas, también la zona sur y parte en zona norte, son pastoreos de verdeos o de pasturas por horas arrancando a la tarde, ¿sí? Para que el pasto tenga más materia seca, tenga más azúcares contenidos y durante el resto de la tarde y la mañana siguiente pastoreo de diferidos, del caso puede ser, un caso típico es el sorgo, también podría ser maíz, que entonces complementa la dieta en la cantidad de materia seca que necesita ese animal. Estamos haciendo muchos mejores preparto, ¿sí? Casi que en muchos campos uno está trabajando como si fuera el periodo de transición de la vaca lechera. Y es hacia donde tenemos que ir en la cría. Trabajar en el preparto, porque eso, lo sabrán aquí muchos técnicos, reduce el tiempo que pasa la vaca en anestro hasta que aparece el primer celo. Entonces, se realiza ese tipo de manejo de pastoreo sándwich, en donde uno tiene 3 horas de verdeo, tenemos la proteína, tenemos la fibra digestible, complementado por materia seca de los diferidos, que también podría ser un campo natural, ¿sí? Diferido desde el otoño, combinado con, en el caso de los verdeos verdeos de verano diferidos, estamos trabajando con algo de grano también. La suplementación, digamos, la nutrición de la madre y el feto viene de la mano con eso que hablaba ayer Cristian de la nutrición preparto y sus impactos no solo en el peso al nacer, sino en el peso al destete y en las características reproductivas de la hembra, hija de esas vacas que fueron suplementadas, y las características de esos machos que van a tener mejor calidad de carne. Cuando pasamos a la invernada, que en algunos campos está integrada justamente con la cría y va a aprovechar los efectos residuales de largo plazo de una buena crianza del ternero, el foco va a estar puesto en la recría. Y debería hoy estar puesto en la recría. En esta región muy agrícola, uno tiene la oportunidad de incrementar los kilos durante el periodo de crecimiento del animal en otoño e invierno, utilizando, por ejemplo, esto que decía el doctor Quiroga, decir, bueno, podemos tener abonos verdes, podemos tener verdeos, esa siembra por avión se está haciendo y es muy interesante. Cuando ya el cultivo de verano no está utilizando agua, se siembra el verdeo por avión, se puede aprovechar ese verdeo, cuidando el suelo, cuidando la parte ambiental, por supuesto, de forma tal de no, de alguna manera, de no perjudicar al cultivo que le sigue. La nutrición temprana, ¿sí? Ese punto del destete temprano es clave porque termina de consolidar los beneficios logrados en el periodo de gestación. ¿Sí? Es ahí donde los corrales de inicio o donde una buena pastura para recibir ese ternero que está siendo destetado son claves para comenzar ese arranque temprano y tienen efectos de largo plazo, no solo en la productividad del animal, sino además en la calidad de carne, que es algo con lo que voy a terminar. Estas recrías pastoriles, ¿sí? Con pastoreos horarios, con suplementación. Tenemos ejemplos prácticos de esta región en donde mantenemos casi 1.200 kilos de carne por hectárea de abril a noviembre, ¿sí? En recría, ¿sí? Sin la presión de terminar, en donde la base de la alimentación termina siendo un silaje de autoconsumo complementado por pastoreos horarios de verdeos, ¿sí? No se usa el pasto en ese caso como la base de la alimentación, sino que el pasto termina siendo la aportante proteína y nosotros defendemos el ambiente y defendemos ese suelo del pasto porque tenemos la reserva del forraje conservado que se transforma realmente en la base de alimentación. ¿Sí? ¿Eso qué me permite a mí? Que si tengo que esperar 10 días para salir a un verdeo o una pastura por un exceso hídrico, lo único que termino haciendo es colocando nuevos, un complemento proteico, pero esos animales se quedan con la base del silaje de autoconsumo. En el encierre a corral,
que tendría que ser, no en la totalidad de los casos, pero que uno ve que es una tendencia mundial, sobre todo también en países vecinos, una tendencia mundial, decía, para la finalización de los animales en tiempo y forma, y que para nuestro sistema se complementa perfectamente. Estamos produciendo mucho grano, hacemos recrías pastoriles, incrementando el número de kilos ganados en un momento que el animal es muy eficiente, y luego lo terminamos a ese animal en tiempo y forma. ¿Sí? Me aseguro, los kilos, hoy se inicia la invernada, se inicia de la Z a la A, no de la A a la Z. Se inicia con cuántos kilos lo quiere usted terminado, para qué fecha, y a partir de ahí delineamos la estrategia. Antes de discutir dietas en el corral, algo que ya comenté, tengamos mejor gestión. Empecemos por medir, tener la línea de base, que falta y mucho en las ganaderías de corral. Y algo que quizás a futuro se va a empezar a ver es que si ya empezamos a trabajar con animales más grandes, más recriados, y esto va a implicar algunos cambios en dieta, va a implicar un mayor procesamiento del grano, y hacia eso quizás nos vamos a ir moviendo. En estos minutos que me restan quería hablar, muy combinado con lo que decía Christian Feldkamp. Seguramente para este momento saben todos que yo soy primo de Christian, ¿sí? El parecido físico es asombroso. En realidad lo que sucede es una cuestión típicamente de selección genética. Los Colombato quedamos como torito de primer servicio y Feldkamp lo pusimos como para cruzamientos terminales, ¿sí? Para incrementar peso después a faena, para atender dos mercados diferenciados. ¿Dónde está el futuro? Que en algunas cosas desde la universidad también estamos trabajando. El apoyo de las herramientas satelitales en la cría y la recría, ¿sí? No hay ambientación precisa si no tenemos apoyos de estas herramientas satelitales. Además es un desperdicio no aprovecharlos. Este año terminamos 2 tesis de grado en donde con el apoyo del LART y de ACREA estamos viendo a ver si no podemos empezar a predecir los rendimientos de silaje de maíz a partir de los sensores remotos durante el periodo crítico del llenado del grano, sabiendo que el grano es el indicador del rendimiento de ese silaje de maíz en biomasa. Sí, todavía eso es algo que a 2 o 3 años lo vamos a tener mucho más, de alguna manera, masterizado. Después estos 2 puntos, ¿sí? Que para mí van a ser un impacto en estos años que vienen en la ganadería, ¿sí? Todavía no están disponibles para nuestro mercado, ya en Estados Unidos están probados, e incluso una de las empresas de aquí es uno de los productores. Híbridos de silaje o para silaje de maíz con menos diferulatos. ¿Qué son esos diferulatos? Son de alguna manera enlaces químicos de tipo éster que vinculan a la hemicelulosa con la lignina. No se trata de BMR, que disminuye el nivel de lignina directamente. Estos son menos puentes de ácido ferúlico que unen la lignina con la hemicelulosa y que hacen que la tasa de degradación del alimento sea más lenta. Si yo disminuyo ese número de puentes, aumenta la tasa de degradación, aumenta el consumo de materia seca y se impacta en la producción. Los inoculantes y las enzimas nobles, ¿sí? Se vienen los inoculantes de tercera o aún de cuarta generación para silajes. No solo mejoran la fermentación, no solo reducen el deterioro aeróbico, sino que además poseen enzimas muy nobles, ¿sí? Que disminuyen ese número de puentes ferúlicos, que disminuyen el nivel de la proteína, de la capa proteica que rodea el gránulo de almidón en el caso del maíz, y probablemente lo vamos a estudiar bastante en sorgo en los años que vienen, ya tenemos estudiantes en eso, ¿sí? Buscando tener mayor acceso por parte de los microbios ruminales a los nutrientes. Y por último, en este minuto que me queda, las carnes de calidad premium. Vengo de una gira en el estado de San Pablo la semana pasada por varios feedlots y plantas de procesamiento, en donde lo que encontramos es que ellos también están buscando las carnes de calidad premium. Tienen un problema, que es de latitud, para tener las razas y las conversiones que nosotros podemos tener. El límite máximo de ingreso a la carne premium de JBS era de 4 dientes por la mala recría. Nosotros podemos tener eso con diente de leche, eran 350 kilos, ¿sí? El límite máximo salida, 6 dientes, nosotros podemos tener con menos de 2, ¿sí? Y si vamos a hablar de calidad premium, porque por volumen no le vamos a ganar, son 180 millones de hectáreas de pastizales y pasturas en Brasil. ¿Quién le va a salir a ganar por volumen en producción? Le vamos a ganar por calidad.
Va a haber aditivos específicos para mercados restrictivos, ya termino. Y vamos a tener además que entender el bienestar desde el otro lado. ¿Qué es bienestar animal? Ausencia de barro. No la vaquita brincando por el prado. Ausencia de barro, el gran enemigo de nuestros sistemas. Muchas gracias.